Bienvenidos a la clase de matemáticas. El objetivo de la clase es determinar las fracciones equivalentes. Por lo tanto, vamos a definir las fracciones equivalentes como aquellas que representan lo mismo, pero tienen distintos números tanto en el denominador como en el numerador. Tenemos el caso de un medio que es equivalente o es igual a 0,5 en decimal, y a su vez también es igual a 2 cuartos. Así que un medio podemos decir que es equivalente con 2 cuartos. Continuando, vemos acá otro ejemplo de fracciones equivalentes. Podemos ver 4 medios, que es equivalente con 12 sextos, como también con 24 doceavos y con 2 enteros. Si vemos arriba los numeradores, podemos darnos cuenta de que se multiplicó por un número determinado, el 4, para llegar a 12. En este caso fue 3. Y eso mismo se hizo abajo en su respectivo denominador. Es decir, el 2 se multiplicó también por 3 para que diera 6. Vamos a ver enseguida una imagen para ver cómo se representan gráficamente las fracciones equivalentes. Es decir, que un medio puede ser gráficamente equivalente con 2 cuartos y también con 3 sextos, lo que en decimal sería 0,5. Entonces ahí tenemos una gráfica, un esquema, un dibujo donde tenemos 3 figuras y todas son equivalentes, aunque vemos que una es un medio, la otra es 2 cuartos y la otra es 3 sextos. Pero vemos también que si amplificamos convenientemente cada una de ellas, desde la más pequeña a la mayor, vamos a ir obteniendo la misma fracción. Ya. Continuando, vamos a ir a la guía. Entonces vamos a ver el ejercicio 3D. Dice: escribe 3 fracciones equivalentes a la fracción dada. Debe recordar que puede simplificar o amplificar. ¿Ya? Vamos a tener como una regla que amplificamos cuando el número fraccionario es pequeño y simplificamos cuando es grande. Por ejemplo, aquí en este ejemplo 3D tenemos menos 225 partido 75, que es un número grande, por lo tanto vamos a simplificar. Y debemos recordar que simplificar es dividir tanto numerador como denominador por la misma cifra. En este caso, como 225 termina en 5, vamos a dividir por 5, que es lo mismo que ocurre en 75, en el denominador. Termina en 5, también es divisible por 5. Y al dividir menos 225 por 5 nos queda menos 45. Mantenemos el signo negativo. Como 45 todavía se puede dividir, entonces vamos a volver a dividir por 5 y nos va a dar 9, como está ahí. Como 9 es divisible por 3, hacemos la división y finalmente nos daría un resultado de 3. Ahora, 9 tercios sí es divisible por 3. 45 quinceavos sí es divisible por 5. Y 225 partido por 75 es divisible por 5. Recuerden que para simplificar, tanto numerador como denominador deben ser divisibles por la misma cifra. Continuando, vamos a ver el ejercicio 4F. Entonces tenemos que hay que completar en este cuadrado en blanco el número que falta para que tengamos fracciones equivalentes, es decir, menos 9 desavos se iguala a menos 108 partido por la incógnita. En este caso usaremos la propiedad conocida a partir de las proporciones, lo que nosotros llamamos la propiedad de los productos cruzados. Es como que tengamos una diagonal acá, desde menos 9 al otro extremo, el extremo inferior, y se iguala a la diagonal en el otro sentido. Bien, así que nos va a quedar menos 9 por este valor que lo vamos a llamar x, igual a 108 negativo
por 10. Luego, despejando la x, el 9 negativo pasa dividiendo. Podemos ver que acá se puede dividir a su vez el menos 108 por menos 9, lo que nos va a dar 12 positivo. Recordemos la ley de los signos, menos dividido menos es más. Y el resultado 12 se va a multiplicar por 10. Finalmente nos da un resultado de 120. Continuando con el ejercicio 5D, tenemos que encontrar acá el signo que corresponde, ya sea mayor que, menor que o igual, ya entre estas dos fracciones, menos 17 veinteavos comparado con menos 32 45avos. En este caso, para comparar, podemos tomar la opción de convertir cada fracción a un número decimal. Por lo tanto, si dividimos 17 por 20, nos va a dar 0,85 y consecuentemente menos 32 dividido 45 da menos 0,71. Así es que es cosa de ver las centésimas, 85 comparado con 71, ¿cómo es? ¿Menor o mayor? Como tenemos signo negativo, hay que tener mucho cuidado acá, el 0,85 negativo está más a la izquierda que el 0,71 negativo, y mientras más a la izquierda es menor. Así es que finalmente 0,85 negativo es menor que 0,71 negativo. Cuidado con eso. Vamos a continuar con la actividad 6 de la guía, donde se nos pide que ordenemos de menor a mayor los siguientes números racionales. Tenemos entonces 3 cuartos, menos 5 sextos, menos 3 quintos, un entero, es decir, 1 partido por 1, y tenemos un número mixto, que es un entero, un tercio. En este caso vamos a llevar a decimal cada uno de esos números fraccionarios o racionales, y así los vamos a poder comparar unos con otros. Los negativos van a quedar a la izquierda, luego va el 0 para poder guiarnos, y a la derecha están los positivos. Si sacamos el valor decimal de 3 cuartos, eso nos da 0,75. A su vez, menos 5 sextos nos va a dar menos 0,83. El fraccionario menos 3 quintos da menos 0,6. Luego tenemos el entero 1. Y finalmente el número mixto, un entero, un tercio, da 1,3. Al ordenar en orden creciente, es decir, de menor a mayor, los valores que nos van a quedar va a ser entonces, por la izquierda, el más pequeño de ellos va a ser el menos 0,83. Luego va a ir el menos 0,6, sigue el 0,75, luego el 1 y finalmente el 1,3. Si convertimos esos valores a su correspondiente número fraccionario, finalmente va a quedar que el menor de la lista de racionales será el menos 5 sextos, seguido por menos 3 quintos, luego 3 cuartos, positivo, luego viene el entero 1, o que es lo mismo 1 partido por 1, y finalmente el mayor de la lista es un entero, un tercio. Continuamos entonces, vamos a pasar al siguiente objetivo, que es transformar de decimal a fracción. Generalmente nos vamos a encontrar con números decimales, pero vamos a ver que hay varios tipos de números decimales, tanto los finitos como los infinitos. Vamos a partir por el primer caso, que es la transformación de un decimal finito a fracción. ¿Por qué tenemos que llevar los decimales a fracción? Porque cuando hagamos ejercicios vamos a encontrarnos con la mezcla de ellos, es decir, decimales sumando o restando
o cualquier otra operación a una fracción o al revés. Y para poder desarrollar ese ejercicio debemos trabajar todo como decimal o todo como fracción. Por lo tanto, es muy conveniente que podamos pasar un decimal a fracción, porque la operatoria es mucho mejor en fracciones que en decimales, que en muchos casos es aproximada. Vamos al caso número 1, que es la transformación de decimal finito a fracción. En este caso se convierte el número fracción decimal. Recuerden que una fracción decimal es aquella que está dividida por una potencia de 10. Y en el caso que sea posible debemos simplificar, es decir, si hay un par dividido por otro par, etcétera, etcétera. Luego, para transformar el número decimal a fracción decimal, como dije, vamos a valernos de las potencias de 10. Esto va en el denominador. El 10 puede ser el 100, el 1000, y eso va a depender de la cantidad de cifras decimales que tenga el decimal finito. Por lo tanto, se colocan tanto ceros como cifras decimales tenga el número que queremos transformar de decimal a fracción. Aquí vamos a ver dos ejemplos. El primero tenemos el decimal finito. Finito me refiero porque tiene una cantidad limitada de cifras decimales. En este caso 0,045 tiene solo 3 cifras decimales. Por eso se llama finito. Vamos a ver más adelante que hay otros números que tienen una cantidad indeterminada o infinita de cifras decimales. Si queremos pasar el 0,045 a fracción, como dije anteriormente, debemos escribir entonces el número y lo dividimos por una potencia de 10 dependiendo de la cantidad de cifras decimales. En este caso hay 3 cifras decimales, así es que tenemos que agregar 3 ceros a la potencia de 10, es decir, va a ser 1000. Ahora, en general, cuando hacemos transformaciones de números decimales a fracciones, debemos copiar el número tal cual sin considerar que es decimal. Como dije acá, tenemos 0,045, vamos a olvidarnos que es decimal y solamente vamos a copiar el número 45, es decir, los ceros los vamos a omitir. Una vez que tenemos 45 partido por 1000, averiguamos si es posible simplificar, como en este caso el 45 termina en 5 y abajo tenemos 1000, que también es divisible por 5, igual que 45. 45 termina en 5, divisible por 5, y 1000 es divisible tanto por 10, por 2 y por 5. Para simplificar debemos tener el mismo factor de división, que en este caso va a ser 5. Luego, al simplificar, nos va a quedar la cifra de 9 partido por 200. Bien, hicimos una simplificación. Si es que no se hubiera podido simplificar, se deja igual. Y en el ejemplo 2, entonces tenemos 1,2, que es una cifra decimal, por lo tanto usamos un solo cero. Y el 1,2 omitimos que es un decimal y vamos a escribirlo como número entero, es decir, como 12, ¿ya? Sin coma. Así es que nos quedaría 12 partido por 10. Averiguamos si es posible simplificar, ya que los dos son pares, si se puede simplificar por 2, dándonos como resultado 6 quintos. Continuando con los ejercicios de la guía, vamos a ver el ejercicio 3C. Tenemos ahí un decimal finito. ¿Por qué finito? Porque tenemos 4 cifras decimales. Y nos piden entonces dejarlo en la forma de fracción. Lo primero que hacemos es anotar el número sin considerar la coma, es decir, 10.625, y lo dividimos por una potencia de 10. Como tenemos 4 cifras decimales, vamos a usar 4 ceros, que equivale a 10.000. Una vez que tenemos la fracción, como está acá, entonces vamos a averiguar si es posible
simplificar. Ya que termina en 5 y termina en 0, podemos ver que es divisible por 5. Pero si queremos ahorrarnos algunos pasos, podemos intentar dividirlo por 25. ¿Por qué dividimos por 25? Porque aquí tenemos la terminación 25 y acá el 10.000, por supuesto que es divisible por 25. Así es que al simplificar nos va a quedar 425 partido por 400. Nuevamente debemos verificar si es posible la simplificación. Recuerden que hay que llegar a una fracción irreductible, es decir, que ya no se pueda seguir simplificando. Y en este caso, de nuevo podemos simplificar por 25, porque tengo terminación 25 y acá 400 sí es simplificable por 25, dándonos finalmente el resultado de 17 partido por 16, que es una fracción irreductible. Vamos a ir entonces al segundo caso. El primer caso era la transformación de decimal finito a fracción. Ahora ya no vamos a ver decimales finitos, sino que solamente infinitos. Entonces, en este caso tenemos un infinito, pero es periódico. Es decir, que su número decimal se va a ir repitiendo. Podría ser 1,3333 o menos 2,888888, etc. Las cifras que están después de la coma se van repitiendo en forma continua, en forma periódica. ¿Qué vamos a hacer en este caso para transformar de decimal infinito periódico a fracción? En primer lugar vamos a anotar el número y le vamos a restar los números que estén antes del periodo. Periodo es el número que se va repitiendo. Eso ocurre en el numerador. Y acá el punto 2 es relacionado con el denominador, como dice ahí. Entonces vamos a agregar un 9 por cada número que está en el periodo. Si el periodo hay 2 números, van a ir 2 9. Si hay 4 números, van a ir 4 9. Vamos a clarificar esto con ejemplos. Tenemos en el ejemplo 1 el decimal periódico 2,666 punto punto punto. Esto significa que es infinito y se puede representar abreviadamente como 2,6 con la rayita arriba. Es decir, que aquí tenemos un número en el periodo, una cifra solamente, que es 6 en este caso. El desarrollo va a ser de la siguiente manera. Tomamos el decimal y le vamos a restar la cifra que esté antes del periodo, que en este caso es 2. Si hubieran otras cifras, también se le tienen que restar. Y en el denominador, como tiene solo una cifra, en el periodo ponemos solo un 9. Por lo tanto nos va a quedar 24 novenos. Ahora tenemos que averiguar si es posible simplificar. Y como es 24, es divisible por 3, el 9 también es divisible por 3. Me va a dar finalmente 8 tercios. Ya que tenemos una fracción impropia, es decir, el numerador es mayor que el denominador, lo vamos a llevar a número mixto, es decir, la mezcla de un número entero y de una fracción propia. Propia porque el numerador es menor que el denominador. Por lo tanto, 2,6 periódico es igual a 2 enteros, 2 tercios. Vamos a ir al ejemplo número 2. Nos piden expresar el número decimal 57, 18, 18, 18, 18, punto, 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 es decir, periódico, como fracción. Entonces vamos a abreviar el 57, 18 periódico, poniendo solamente la cifra decimal que se va repitiendo, que en este caso es 18. Y se le indica arriba por una raya que corresponde al periodo del número decimal. Volviendo al procedimiento, tomamos el número sin considerar la coma, es decir, 5.718, y le restamos lo que está
antes o fuera del periodo. Dijimos que el periodo era 18, por lo tanto, lo que está antes del periodo es 57. Hacemos la resta, nos da este valor que tenemos acá, 5.661. Y por otro lado, muy importante, es el denominador, que va a depender de la cantidad de cifras que tenga el periodo. Como tiene dos cifras, entonces el denominador llevará 2 9, es decir, 99, quedando 5.661 partido por 99. Y eso vemos si es divisible. Finalmente vemos que se puede dividir por 9. Simplificamos toda la fracción por 9 y nos va a dar el resultado final, que es 629 partido por 11. Eso es todo por ahora. Si tienen alguna consulta, no duden en hacerla llegar al correo apoyopedagógico lmr@gmail.com. Gracias por su atención. Hasta pronto.